El León Dorado. De la alta sociedad madrileña. Un secreto fatídico. En el vibrante corazón de Madrid, donde el lujo se entrelaza con la tradición, se alzaba la figura de Alejandro Castillo. Lo llamaban el León Dorado, de la alta sociedad madrileña, un millonario hecho a sí mismo, con trajes impecables, un ático dorado en el barrio de Salamanca y una esposa embarazada, Verónica Herrera de Castillo, adorada por todos. Sin embargo, detrás de las brillantes fotos de portada y los glamurosos eventos benéficos, se escondía un secreto que amenazaba con destrozar su matrimonio de cuento de hadas. Los susurros hablaban de otra mujer, una amante cuyo encanto prometía fracturar la idílica unión. Pero nadie podría haber adivinado la explosiva confrontación que se desataría en público, ni el aterrador momento en que la ira de Alejandro se desbordaría, llevándolo a hacer lo impensable. Poco sabía él que su esposa guardaba un secreto aún más impactante, uno que haría añicos todo lo que creía controlar. Alejandro Castillo era el epítome de lo que la vida de ensueño española prometía. Nacido en un barrio humilde de Sevilla, se abrió camino hasta la cima con una ambición implacable. A sus 30 y tantos, era dueño de Castillo Internacional, un conglomerado que abarcaba desde startups tecnológicas hasta hoteles de lujo e iniciativas filantrópicas. La gente admiraba su sonrisa cautivadora, digna de un actor de cine, y envidiaba la vida dorada que llevaba. Cada mañana, el chofer personal de Alejandro lo dejaba en un rascacielos de 50 pisos en la Gran Vía, que llevaba el nombre de su empresa. Allí, los empleados susurraban sobre su ética de trabajo casi legendaria. Llegaba antes del amanecer y se marchaba solo después de que las luces de la ciudad brillaran. Pulcro, seguro de sí mismo y siempre al mando, Alejandro tenía el toque de Midas. Cada empresa que respaldaba parecía florecer. Los medios lo adoraban, retratándolo tanto como un magnate visionario como un esposo romántico. Su esposa, Verónica Herrera de Castillo, era la elegante hija del magnate inmobiliario Roberto Herrera. Su matrimonio, 2 años antes, había sido un evento fastuoso en el histórico Hotel Ritz de Madrid, con la asistencia de dignatarios, estrellas de cine y figuras influyentes de todo el mundo. Una gracia pulcra marcaba cada movimiento de Verónica, lo que le valió el cariñoso apodo de el cisne de la élite social. Sus actividades filantrópicas, organizar recaudaciones de fondos para hospitales infantiles, abogar por refugios para mujeres, la hicieron querida por muchos. Cuando se supo que Verónica estaba embarazada, los tabloides celebraron este nuevo capítulo en el cuento de hadas de los Castillo. Los editores clamaban por anuncios exclusivos de bebés y revelaciones de la habitación del bebé. Los paparazzi acechaban todas las clínicas de obstetricia y ginecología de lujo en Madrid, con la esperanza de capturar la foto perfecta de la pareja saliendo con ecografías en mano. Pero incluso en este reino glamuroso se formaban sutiles grietas. Verónica notó la inquietud de Alejandro, sus frecuentes viajes de negocios a Barcelona, que nunca coincidían del todo con el calendario oficial de Castillo Internacional, o las cancelaciones de última hora de sus cenas privadas. Intentó decirse a sí misma que era parte del costo del éxito. Después de todo, su padre también había dedicado largas horas a construir su imperio. Razonó que Alejandro, en su impulso imparable, podría simplemente estar sobrecargado. Sin embargo, una corriente subterránea de tensión recorría sus vidas. Cambios sutiles en el comportamiento de Alejandro. Un temperamento más rápido,
miradas distantes, resentimientos tácitos la inquietaban. Rara vez la acompañaba a las citas médicas rutinarias, prefiriendo enviar a un asistente personal con ella, alegando obligaciones laborales. Ella se encogió de hombros, diciéndose a sí misma que era lo suficientemente fuerte como para manejar este embarazo sola, si fuera necesario. El destino, sin embargo, tenía una forma de desarraigar las ilusiones. Desconocido para Verónica, Alejandro guardaba secretos. Los susurros entre los empleados sugerían que una mujer misteriosa había sido vista saliendo de su oficina fuera de horario. La vieron usando ropa de diseñador, Valentino, Dior, y subiendo a un elegante coche negro que no era el de Verónica. El molino de rumores giraba, pero el miedo a la ira de Alejandro mantenía a muchos empleados en silencio. Ajena a la tormenta que se avecinaba, Verónica continuó su trabajo filantrópico, con las manos suavemente apoyadas en su creciente vientre. Todavía creía en el amor de su esposo y en la vida de ensueño que habían construido. Pero mientras la ciudad bullía bajo los rascacielos que llevaban sus nombres, el destino ya estaba escribiendo un capítulo de traición, desamor y revelaciones inimaginables por venir. ¿Qué harían ustedes si sospecharan que su pareja les está siendo infiel, especialmente en una situación tan delicada como un embarazo? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Latid la sombra de la sospecha y el presentimiento de un padre. Entre los primeros en sentir problemas fue Alicia Ramos, la asistente personal de Alejandro desde hace mucho tiempo. Una mujer perspicaz de 20 años, Alicia se había unido a Castillo Internacional, recién salida de la universidad, y había ganado constantemente la confianza de Alejandro a través de su competencia. Pero en los últimos meses había captado señales, lugares de reunión que no correspondían a negocios oficiales, entregas de flores enviadas a una dirección diferente, facturas de tarjetas de crédito que incluían cargos exorbitantes por cenas en restaurantes que Alicia nunca había reservado. Una tarde, se cruzó con Verónica en el salón ejecutivo. Verónica parecía un poco pálida, frotándose la parte baja de la espalda. El embarazo estaba haciendo mella, pero intentaba mantener su característica compostura. Alicia se acercó vacilante. «Señora Castillo, ¿cómo se siente?» Verónica ofreció una sonrisa apagada. «Cansada, pero es de esperar, ¿verdad? El tercer trimestre no es broma». Alicia asintió, considerando si debía decir más. Algo en los ojos de Verónica suplicaba honestidad. «Sí, si necesita ayuda con algo, estoy aquí», se aventuró, manteniendo su tono deliberadamente vago. No podía arriesgarse a ventilar sospechas sobre Alejandro en un entorno corporativo. Los ojos de Verónica brillaron con gratitud. «Gracias, Alicia, lo tendré en cuenta». La tensión permaneció, intangible pero sofocante. Esa noche, Alicia encontró a Alejandro en su oficina, hurgando entre documentos con energía inquieta. Su corbata estaba suelta y un aire de impaciencia lo envolvía. «Alicia», dijo, sin levantar la vista, «hay una carpeta roja en tu escritorio. Organiza un mensajero para entrega inmediata al Hotel VIP, Plaza España Design. Márcala como privada y confidencial». Ella parpadeó. «Señor, ¿se refiere a la propiedad Castillo Belmont en Barcelona?» Sus ojos se entrecerraron. «No», dijo secamente. «El VIP Plaza España Design en el centro de Madrid». El centro de Madrid. Eso estaba a poca distancia de la oficina. Un mensajero parecía innecesario, pero ella asintió, sin atreverse a indagar más. Una vez que él se fue, ella revisó cuidadosamente la dirección. Efectivamente, la destinataria era la señorita Elena Rojas, en una suite del VIP Plaza España Design.
El nombre no estaba en la lista de proveedores estándar de Castillo, ni en ningún asociado comercial conocido. Alicia sintió que se le encogía el estómago. Selló el sobre, pero su mente daba vueltas. Mientras tanto, el padre de Verónica, Roberto Herrera, también albergaba preocupaciones. Un astuto hombre de negocios, él mismo, percibió el reciente cambio de Alejandro. Los tratos que antes requerían una supervisión mínima, ahora venían con descargos de responsabilidad complicados. Roberto había intentado abordar el tema sutilmente en una cena de la Fundación Herrera. «Hijo», había dicho, colocando una mano en el hombro de Alejandro, «he notado algunas expansiones inusuales en tus proyectos». «Ah, ¿te estás excediendo? Quizás necesitas un descanso, especialmente con el bebé en camino». Alejandro había forzado una sonrisa. «Aprecio la preocupación, señor, pero todo está bajo control. Ya verá. Estoy a punto de un gran avance que pondrá a Castillo Internacional en el mapa global como nunca antes». Roberto, no convencido, escaneó la habitación en busca de Verónica. El parpadeo inquietante en su mirada confirmó su malestar. Detrás de la fachada de elegancia, algo andaba mal. Pero cuán graves eran las grietas, no podía saberlo. Los susurros se arremolinaban. Las advertencias pasaban por oídos ajenos. Y en el corazón de Madrid, una historia de traición estaba a punto de escalar a un clímax tan impactante que dejaría incluso a la ciudad, que nunca duerme completamente aturdida. La confrontación pública y la verdad desvelada. A mitad de semana, Alejandro se deslizó en un ascensor privado en el Hotel VIP, Plaza España Design. El ascensor zumbó suavemente mientras ascendía al último piso, donde lo esperaba Elena Rojas. Ella estaba envuelta en una bata de satén carmesí cuando abrió la puerta. Una sonrisa ahumada pintaba sus labios, exótica y voluntariosa. Elena era precisamente el tipo de mujer que parecía diseñada para tentar a hombres poderosos. Afirmaba ser una marchante de arte francesa que expandía su clientela a Madrid, pero sus interacciones con Alejandro rara vez giraban en torno a negocios legítimos. «Cariño», ronroneó, haciéndose a un lado para dejarlo entrar en la lujosa suite del ático. La habitación contaba con ventanales de suelo a techo que enmarcaban el horizonte de la ciudad, lujosos sofás de color marfil y un torbellino de perfume que se aferraba al aire. Alejandro se quitó el abrigo, con los nervios tensos. Había cancelado 2 reuniones en la oficina para estar aquí, un riesgo que al principio de su carrera habría sido impensable. Pero el atractivo de Elena era magnético. Poseía una extraña habilidad para hacerle olvidar sus responsabilidades, su matrimonio, incluso a su hijo por nacer. «No puedo quedarme mucho tiempo», murmuró, «pero necesitaba verte». Su risa fue baja y gutural. «Me halagas. Empezaba a pensar que tu esposa te mantendría con una correa más apretada». Él se puso rígido al mencionar a Verónica. «No hablemos de ella», dijo secamente. Elena levantó una ceja. «Como quieras». Se inclinó, deslizándole los brazos alrededor del cuello. «De todos modos, tengo una sorpresa para ti». Ella lo llevó a una mesa auxiliar, donde una botella de champán vintage se enfriaba en una cubitera de plata. Él la miró, notando su elevado precio. «No deberías haberte molestado», dijo, medio sonriendo. Elena guiñó un ojo. «Un brindis por nuestro próximo proyecto. Viajaré pronto a Europa para una subasta. Quizás podamos convertirlo en un viaje de negocios para Castillo Internacional». Su sugerencia quedó en el aire, implicando no solo dinero, sino también tiempo prolongado juntos en París o Roma. Alejandro lo consideró,
ignorando el punzante sentimiento de culpa. «Ya veremos», murmuró. Abrió el champán. Bebieron, Elena haciendo girar el líquido en su copa, mirándolo fijamente a los ojos. En ese momento, el resto del mundo desapareció. Desconocido para Alejandro, Elena tenía su propia agenda. Hizo sondeos sutiles sobre sus finanzas, sus expansiones, sus conexiones en las altas esferas. Ansiaba el poder que su nombre conllevaba y consideraba su aventura con él un trampolín para una influencia aún mayor. Ocasionalmente, vislumbraba su reflejo en el espejo del hotel y se aseguraba de que su plan iba por buen camino. Pasaron 1 hora juntos antes de que Alejandro se fuera, dándole un apasionado adiós en los labios de Elena. Al salir al pasillo, una ola de aprensión lo invadió. ¿Y si alguien me vio? Pero apartó el pensamiento. Era Alejandro Castillo, intocable. No podía saber que en ese mismo momento, un botones llamado Antonio Ruiz lo reconoció. Antonio había servido a la familia Castillo en una gala benéfica el año pasado. Estaba a punto de hacer una llamada telefónica que pondría en marcha la caída del secreto meticulosamente guardado de Alejandro. Una caída que pronto explotaría a la vista del público, arrastrando a Verónica, Elena y a cualquiera más en su órbita. La llamada anónima y la semilla de la venganza. La noche siguiente, Verónica se encontró sentada al borde del sofá de su ático, hojeando recortes de revistas con diseños de guarderías. Había seleccionado tonos suaves de verde menta y lavanda, buscando un ambiente relajante para el bebé. Alejandro, sin embargo, no había contribuido mucho, siempre citando asuntos urgentes en el trabajo. Cuando finalmente llegó a casa, la tensión en sus hombros era palpable. Pasó junto a la extensión de muestras de tela y catálogos de bebés, sin siquiera una mirada. El corazón de Verónica se encogió. Se tragó su decepción e intentó acercarse a él suavemente. «Alejandro, hay una gala benéfica el próximo viernes para el hospital infantil que estoy organizando. ¿Podrás asistir?» Él apenas la miró, aflojándose la corbata. «No lo sé. Podría tener que estar fuera de la ciudad», dijo bruscamente. Ella dejó la revista. «¿Fuera de la ciudad otra vez? ¿A dónde esta vez?» Él le lanzó una mirada aguda. «Tengo que finalizar los detalles de una inversión en el extranjero. Eso es todo». Su tono indicaba que la conversación había terminado. Verónica sintió un temblor de ira, pero mantuvo su voz controlada. «Has estado viajando mucho últimamente. Barcelona, Roma, incluso aquí en Madrid. ¿Estás seguro de que todos estos viajes de negocios son necesarios?» Él se giró para mirarla, con los ojos fríos. «Estás entrometiéndote. ¿Es eso lo que es el matrimonio ahora? ¿Que tenga que justificar cada minuto de mi día?» Ella cerró los ojos brevemente, reuniendo la calma. «No es entrometerse querer que mi esposo esté presente durante nuestro embarazo. He ido a todas estas citas médicas sola, y el bebé va a llegar en unas pocas semanas. ¿No quieres estar aquí para nosotros?» La mandíbula de Alejandro se tensó. Un destello de culpa parpadeó, rápidamente reemplazado por la actitud defensiva. «Estoy construyendo un futuro, Verónica, un futuro que incluye a este hijo. ¿O crees que el dinero simplemente aparece de la nada? Si no manejo estos tratos, todo nuestro estilo de vida podría colapsar». Ella sintió que su barbilla temblaba, pero se negó a llorar. «Has cambiado», dijo en voz baja. «Desde ni siquiera sé cuándo, pero te has convertido en otra persona». Él la miró en silencio, una docena de réplicas muriendo en sus labios. Luego, bruscamente, se dio la vuelta y se dirigió a su estudio. Dejó a Verónica de pie en la sala de estar, entumecida por la escalofriante distancia entre ellos. Una vez en su estudio, Alejandro se hundió en su silla de cuero. Su reflejo en la gran ventana lo miraba fijamente. Un hombre lidiando con deseos conflictivos, el atractivo hipnotizante de Elena,
la devoción inquebrantable de Verónica, el hijo por nacer en el que intentaba no pensar demasiado profundamente. Se sentía acorralado, sofocado por las demandas que él mismo había creado. Mientras él estaba sentado en la oscuridad, el teléfono de Verónica vibró. Apareció un mensaje de texto de un número desconocido. Tengo información sobre su esposo. Deberíamos hablar. Antonio Ruiz. La confusión bailó en sus facciones. El nombre no le resultaba familiar, pero el tono era urgente. Algo dentro de ella se agitó, una mezcla de pavor y resolución. Abrió el mensaje, con el corazón latiéndole con fuerza. Poco sabía ella que estaba a punto de romper los muros que Alejandro había construido tan cuidadosamente alrededor de su doble vida. ¿Creen que Verónica debería confiar en este mensaje anónimo? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Comenten y compartan sus pensamientos. El descenso a la verdad y la preparación para la batalla. A la mañana siguiente, Verónica se deslizó en una tranquila cafetería en el centro. Llevaba un sencillo abrigo negro para pasar desapercibida, una bufanda suelta para ocultar su rostro. Sentado en un rincón estaba un joven con un uniforme de botones y la etiqueta con el nombre Antonio Ruiz. Parecía incómodo, revolviendo su café incesantemente. Cuando ella se acercó, él se puso de pie cortésmente. «Señorita Herrera de Castillo, es un honor conocerla. Por favor, solo llámame Verónica», murmuró, deslizándose en la cabina. Antonio asintió, mirando por encima del hombro, como si buscara fisgones. «No sé cómo decir esto. Yo, vi a su esposo en el Hotel VP Plaza España Design. Visitó una suite en el último piso varias veces. Bueno, lo reconocí de la gala benéfica del año pasado. Y él no estaba con usted». El rostro de Verónica se quedó sin color. Sintió el pecho apretado, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Está seguro de que era él?», él suspiró, sacando un pequeño teléfono de su bolsillo. Tocó la pantalla, mostrándole una foto granulada, pero inconfundiblemente de Alejandro, saliendo del ascensor con una glamurosa morena. Verónica se llevó una mano a la boca, con el corazón martilleando. «¿Por qué me muestra esto?», preguntó, con la voz temblorosa. No lo estaba acusando, simplemente buscaba claridad. La mirada de Antonio parpadeó con culpa. Mi madre trabaja en el servicio de limpieza del VP Plaza España Design, y una vez la trataron mal. Ella también es fan suya. Es voluntaria en el mismo refugio de mujeres que usted financia. Me sentí obligado a hacer algo. Usted parecía tan amable. Debería saber la verdad». Esta mujer, la escuché decir que se llama Elena Rojas. Verónica cerró los ojos, el nombre resonando en su mente. El torbellino de traición, humillación y una feroz protección maternal por su hijo por nacer surgió dentro de ella. Inhaló, tratando de serenarse. «Gracias por decírmelo. Esto no debe haber sido fácil». Antonio asintió, el alivio mezclándose con su preocupación. «Solo espero que pueda hacer algo al respecto. Se merece algo mejor». Verónica metió la mano en su bolso, sacó un sobre con una suma discreta y se lo entregó. «Aprecio su honestidad. Por favor, tome esto por las molestias». Él pareció reacio, pero ella insistió. Después de un momento, él lo aceptó con un agradecido asentimiento. Antes de levantarse para irse, ella le tocó el brazo suavemente. «Me ha hecho un favor, gracias». Afuera, el bullicio de la ciudad se sintió amplificado. Los coches tocaban la bocina. Los peatones se apresuraban. Todos ajenos a la tempestad emocional que rugía en el corazón de Verónica. Se aferró a su abrigo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La imagen de Alejandro con otra mujer, tan descarada, tan engañosa, se repetía en su mente. A pesar del desamor que amenazaba con consumirla, un destello de desafío se encendió.
Ella era Verónica Herrera de Castillo, hija de Roberto Herrera, una mujer versada en navegar por los pasillos del poder. Pensó en el bebé, en el imperio de su padre y en sus propias redes filantrópicas. «No me romperé», se dijo a sí misma. En cambio, reuniría pruebas, elaboraría estrategias y protegería a su hijo a toda costa. El día después de la reunión clandestina de Verónica con Antonio Ruiz, ella concertó una cita con la abogada de su padre desde hace mucho tiempo, Margarita Cho. Margarita, una formidable abogada de unos 50 años, era conocida por su enfoque sin rodeos y su lealtad inquebrantable a la familia Herrera. Recibió a Verónica con los brazos abiertos en una discreta oficina legal cerca del Parque del Retiro. «Verónica, querida, pasa», dijo Margarita, con la preocupación grabada en su rostro. Una vez que la puerta se cerró, Verónica abrió la galería de su teléfono para mostrar las condenatorias fotografías. La expresión de Margarita se oscureció. «Esto es grave», afirmó Margarita, hojeando las imágenes. Una aventura podría ser motivo de una acción legal significativa, especialmente considerando el momento con su embarazo. «Pero, ¿estás segura de que quiere seguir este camino?». Verónica miró a Margarita, recordando el desamor que la había invadido cada noche. «Alejandro me hizo votos a mí, a nuestro hijo por nacer. Los ha roto. No seré imprudente, pero necesito protegerme a mí misma y al bebé. No sé si quiero el divorcio todavía, pero quiero saber mis derechos». Margarita asintió, sacando un juego de documentos de su maletín. Su acuerdo prenupcial tiene cláusulas específicas, particularmente sobre infidelidad, abuso conyugal o abandono. Podemos reunir más pruebas y potencialmente asegurar participaciones financieras para usted y el niño. Pero, Verónica, recuerde que estas peleas pueden volverse desagradables. ¿Está lista para eso? Los labios de Verónica se apretaron. «Estoy preparada para defender el futuro de mi hijo. No busco destruirlo, pero tampoco dejaré que él o esa mujer nos arruinen». Margarita le apretó la mano en señal de solidaridad. «Actuaremos con cuidado. Empiece a recolectar cualquier prueba que pueda. Transacciones financieras, registros telefónicos, avistamientos. Solicitaré discretamente una auditoría de los activos de Alejandro para ver si está desviando fondos para esta amante. Una vez que sepamos la escala, decidiremos los próximos pasos». Verónica salió de la oficina de Margarita, sintiendo una profunda mezcla de tristeza y resolución. Recordó la sensación de traición que le oprimía el estómago y la chispa de ira que alimentaba su determinación. Ya no podía permitirse ser ingenua. Mientras tanto, Alejandro no tenía ni idea de que su esposa estaba orquestando una represalia silenciosa. Estaba demasiado consumido por las demandas de Elena de viajes europeos, así como por la repentina frialdad de Verónica en casa. Sus cenas se habían vuelto dolorosamente silenciosas. Cuando se molestaba en aparecer, intentaba entablar una pequeña conversación, pero Verónica respondía con una cortesía leve que dolía más que una abierta hostilidad. Consideró que quizás ella simplemente estaba agotada por el embarazo, o quizás su agenda filantrópica era demasiado exigente. Elena, por otro lado, se había vuelto más audaz. Insistió en que Alejandro asistiera a una próxima exposición de arte en su galería, un evento para alardear de su conexión. Alejandro se negó, alegando que no podía arriesgarse a una salida pública que pudiera llegar a las columnas de chismes. Elena hizo un puchero, y la tensión entre ellos también se encendió. Las tornas estaban cambiando, pero Alejandro seguía ciego a su dirección. Creía que todavía controlaba la narrativa, su imperio empresarial, su matrimonio y su aventura clandestina. Muy pronto, sin embargo,
las ilusiones se harían añicos. Ninguna fortaleza, por fortificada que esté, puede resistir la fuerza de la traición y la retribución chocando de frente. El escándalo en la gala y el abofeteo imperdonable. El momento en que comenzó el desmoronamiento fue en una función benéfica que Verónica copresidió para el Refugio de Mujeres Herrera. Tuvo lugar en el gran salón de baile del Hotel Santo Mauro, un lugar que resumaba sofisticación con sus lámparas de araña de cristal y suelos de mármol. Todos los que eran alguien en los círculos de élite de Madrid se habían reunido. Políticos, celebridades y la alta sociedad filantrópica. Verónica, elegante en un fluido vestido esmeralda, saludaba a los invitados con una sonrisa amable que enmascaraba la agitación interior. Vio a su padre, Roberto Herrera, bebiendo un martini cerca de la mesa de la subasta silenciosa, dándole un discreto asentimiento de apoyo. También notó que Alejandro entró una hora tarde, con su característica sonrisa confiada, pero sus ojos evitaban los de ella. En un extraño giro, Elena Rojas también estaba allí. Había conseguido una invitación donando un cuadro raro a la subasta. Ataviada con un brillante vestido plateado, Elena atraía la atención, su belleza solo eclipsada por la tensión que su presencia conjuraba. Verónica sintió que se le erizaba la piel al ver a la mujer. Inhaló, decidida a no montar una escena, pero a medida que avanzaba la noche, los invitados comenzaron a susurrar. Notaron que Alejandro y Elena intercambiaban miradas demasiado íntimas para dos supuestos conocidos. Verónica mantuvo sus deberes de anfitriona, aunque cada susurro le dolía como una herida fresca. Para empeorar las cosas, Elena parecía decidida a alardear de su cercanía con Alejandro, acercándose a él cerca de la barra, riendo un poco demasiado fuerte. Alicia Ramos, que estaba presente para ayudar a Alejandro, notó las tensiones crecientes. Se acercó a Verónica sutilmente, ofreciéndole una palmada tranquilizadora en el brazo. «Estoy aquí si me necesita», susurró, pero Verónica solo esbozó una sonrisa forzada. Cuando llegó el momento del programa principal, Verónica subió al escenario para pronunciar un discurso sobre el empoderamiento de las mujeres y el trabajo del refugio. Habló elocuentemente, con voz firme. Sin embargo, cada frase sobre el respeto a las mujeres y la provisión de espacios seguros para ellas se sentía intencionada, como si estuviera dirigida al hombre que debería haber sido su apoyo. A mitad del discurso, vio a Alejandro y Elena susurrando en un rincón. La rabia se encendió dentro de ella, pero siguió adelante, terminando su discurso con un aplauso rotundo. Bajó del escenario, con la intención de deslizarse entre bastidores para recuperar la compostura. Antes de que pudiera, Elena pasó junto a ella, golpeándole ligeramente el vientre embarazado con el codo. Podría haber sido accidental o quizás no. Sobresaltada, Verónica jadeó de dolor. Alejandro, con los ojos encendidos, se acercó corriendo, pero sorprendentemente no para consolar a su esposa. «Verónica, fíjate por dónde vas», espetó, para incredulidad de los presentes. Elena sonrió desde detrás de él, sus labios pintados curvándose en triunfo. Las lágrimas picaron en los ojos de Verónica, pero se mantuvo firme. «Yo, mi vientre, tú», balbuceó, incapaz de terminar su frase. La humillación y el desamor del momento casi le robaron el aliento. A su alrededor, los ojos se abrieron, las cámaras hicieron clic y se hizo un silencio. Esto era una revelación. El barniz dorado de Alejandro Castillo, resquebrajado frente a la élite de Madrid. Para bien o para mal, las ilusiones que los habían mantenido unidos comenzaban a desmoronarse.
y algo mucho más peligroso se precipitaba para llenar el vacío. ¿Puedes creer la audacia de Elena y la reacción de Alejandro? ¿Qué crees que pasará después de este momento tan tenso? Deja tus predicciones en los comentarios. El golpe final y la caída del león dorado. Después de ese tenso momento, Verónica salió corriendo del escenario, con el corazón latiéndole con fuerza. Se agarró el estómago, preocupada por el bebé, con las lágrimas a punto de desbordarse. Necesitaba encontrar un lugar tranquilo para respirar. El gran pasillo que conducía al vestíbulo parecía su mejor escape. Pero al acercarse a las ornamentadas puertas dobles, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Se giró, solo para ver a Alejandro acechándola, con la expresión torcida por la ira. Los invitados se quedaron atrás, mirando desde la distancia, sin saber si intervenir. ¿Qué fue esa escena de allí?, exigió, con voz baja y contundente. La ira de Verónica, que burbujeaba bajo su asombro, finalmente estalló. Escena. Yo estaba dando un discurso, recaudando dinero para mujeres maltratadas y sin hogar, mientras tú, su voz tembló. Tú estabas acurrucándote con esa mujer. Y ahora me culpas por... Él le agarró el brazo. Baja la voz, siseó, aunque los ojos de la élite de Madrid ya estaban sobre ellos. Estás haciendo un espectáculo. Verónica se zafó del brazo, ignorando el escozor de su agarre. Eres tú quien está haciendo el espectáculo, replicó, con la voz temblorosa de furia y dolor. ¿Cómo te atreves a aparecer con ella? Él intentó silenciarla de nuevo. Estamos en público, Verónica. No hagas esto aquí. Antes de que ella pudiera responder, una nueva presencia se unió a ellos. Elena Rojas, con la audacia de alguien que se creía intocable, se deslizó hacia adelante. Alejandro, cariño, todo está bien, arrulló, aunque su sonrisa sugería que saboreaba cada segundo de la angustia de Verónica. Verónica miró a Elena, con lágrimas en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No tienes derecho a llamarlo cariño delante de mí, dijo, con la voz endurecida por la indignación. Los asistentes, que se habían acercado, formaron una pequeña multitud, con los teléfonos discretamente a los lados o detrás de sus bolsos. Esta confrontación se estaba convirtiendo rápidamente en un espectáculo público. Un incómodo silencio envolvió el vestíbulo. Roberto Herrera apareció detrás de la multitud, el horror asomando en su rostro. Intentó abrirse paso para llegar a su hija. Alejandro, sintiéndose acorralado, arremetió. Deja de actuar como una víctima, Verónica, espetó. No entiendes la presión bajo la que estoy, los tratos que tengo que hacer. Elena es, lo que sea que pretendía decir a continuación, se perdió en la neblina de rabia que lo invadió. Verónica, sintiendo el golpe de su traición, replicó. Entiendo perfectamente. Entiendo que eres un mentiroso y un tramposo. En ese momento, algo primitivo se rompió en él. La mano de Alejandro se lanzó, conectando con la mejilla de Verónica en una bofetada fuerte y sorprendente. El sonido resonó en el vestíbulo de mármol como un disparo. Los jadeos recorrieron a los espectadores reunidos. Las cámaras parpadearon, capturando el instante en que su palma hizo contacto. Verónica se tambaleó. Su mano subió a su mejilla ardiente. El mundo pareció ralentizarse, centrándose en ese único momento de horror. La expresión de suficiencia de Elena dio paso a una sorpresa atónita. Roberto Herrera finalmente irrumpió entre la multitud. Su rugido de incredulidad llenó el espacio. En ese singular acto de violencia, Alejandro Castillo obliteró lo que quedaba de su imagen dorada y propulsó a Verónica a un reino de desamor y furia que nunca creyó posible. Por un momento, nadie se movió. Las grandes lámparas de araña de cristal del vestíbulo parecieron congelarse en lo alto, como si estuvieran conmocionadas por la violencia.
Verónica sintió que le palpitaba la mejilla. Su visión se nublaba con las lágrimas. Se abrazó el vientre protectoramente, su mente gritando por la seguridad de su hijo por nacer. Roberto Herrera fue el primero en romper el silencio. Se lanzó hacia adelante, apartando a Alejandro. ¿Has perdido la cabeza?, rugió, con la voz resonando en el vestíbulo de mármol. Esa es mi hija. Inútil excusa de hombre. La multitud se abrió, algunos invitados corriendo al lado de Verónica, otros lidiando con la urgencia de capturar el momento en sus teléfonos. Un guardia de seguridad se cernía incierto, sin saber si intervenir en lo que parecía una altercación doméstica convertida en escándalo público. Alejandro, con el rostro cubierto por una máscara de furia y asombro, se dio cuenta demasiado tarde de la enormidad de lo que había hecho. Su pecho se agitaba. La adrenalina corría por sus venas. Ella me provocó, comenzó, pero las palabras sonaron huecas entre la silenciosa multitud de espectadores horrorizados. Verónica respiró hondo, encontrándose con la mirada de Alejandro, con una frialdad que nunca antes había visto. Presionando su mano contra su mejilla dolorida, dijo, con una voz que cortaba como el hielo: ¿te atreves a ponerme una mano encima a tu esposa embarazada? Has cruzado una línea que ninguna disculpa puede borrar. Elena, con los ojos muy abiertos, se apartó. De repente, muy interesada en distanciarse del caos que había ayudado a encender. Roberto se volvió hacia ella con furia en los ojos. «Y tú, seas quien seas, no te atrevas a acercarte a mi hija de nuevo», gruñó. Ella se encogió, agarró su bolso y desapareció entre la multitud que se abrió para ella como el mar rojo. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Roberto le espetó al guardia de seguridad. «Llama a una ambulancia, mi hija está embarazada». El guardia se apresuró a cumplir, pero Verónica, conteniendo las lágrimas, enderezó la espalda. «No necesito una ambulancia», dijo, con la voz temblorosa pero resuelta. «Solo necesito alejarme de él». Roberto la guió suavemente hacia la puerta. Los paparazzi afuera, alertados por la conmoción, comenzaron a disparar furiosamente. Los flashes iluminaron la noche, capturando el rostro de Verónica bañado en lágrimas, una figura temblorosa apoyada por su lívido padre. Alejandro tropezó detrás de ellos, desesperado por mantener algo de control. «¡Verónica!», gritó. «¡No te vayas, hablemos!». Ella se dio la vuelta, dándole una mirada de absoluto asco. «No te atrevas a acercarte a mí». Su voz llevaba la finalidad de una puerta que se cerraba de golpe. Se deslizó en el asiento trasero de la limusina de su padre que esperaba, seguido por Roberto. La puerta se cerró de golpe y el vehículo se alejó a toda velocidad en la noche iluminada por las luces de neón de Madrid. Alejandro se quedó allí, solo y desorientado, con las cámaras aún parpadeando. En cuestión de minutos, los tabloides y las redes sociales se inundarían con la historia. El millonario Alejandro Castillo abofetea a su esposa embarazada, amante involucrada en evento benéfico. Cualquier pizca de simpatía o duda sería enterrada bajo la avalancha de condena. En ese momento, quedó dolorosamente claro que el imperio perfecto que había construido sobre la riqueza y el carisma se estaba desmoronando ante sus propios ojos, y para Verónica, un voto interno resonó. Nunca más permitiría que este hombre la dañara a ella o a su hijo. La revelación inesperada y el legado de esperanza. 2 días después del catastrófico incidente, Verónica estaba instalada en el ático de su padre, en el barrio de Salamanca, protegida de la implacable prensa por seguridad privada. Se encontró recluida en una tranquila habitación, con ventanales de suelo a techo, con vistas al Parque del Retiro. Las luces de la ciudad brillaban más allá del cristal, pero dentro,
Verónica solo sentía agitación. Margarita Cho había llegado esa misma tarde, con documentos legales y una expresión decidida. Roberto Herrera insistió en presentar cargos por agresión contra Alejandro, o al menos solicitar una orden de alejamiento. Verónica aún estaba decidiendo su curso de acción, sus emociones una tormenta de traición, furia y desamor. Mientras Margarita hablaba con Roberto en la sala de estar, el teléfono de Verónica zumbó. Un número desconocido de nuevo. Vacilante, contestó. Era Alicia Ramos. Señorita Herrera de Castillo, lo siento mucho por todo, comenzó. Tuve que armarme de valor para llamar. Hay algo que necesita saber. El corazón de Verónica latió con fuerza. Alicia, por favor, solo dímelo. Alicia exhaló temblorosa. He sido la asistente de Alejandro durante años. Me mantuve leal porque, bueno, él fue bueno conmigo en el pasado. Pero después de lo que hizo, su voz tembló de asco. No puedo permanecer en silencio. Encontré una serie de correos electrónicos y documentos en su computadora sobre Elena. No es solo una amante. Lo ha estado usando para desviar dinero a cuentas en el extranjero. Afirma ser una marchante de arte, pero parece un frente para un elaborado esquema de lavado de dinero. Verónica jadeó, llevándose una mano a la boca. ¿Estás segura? Positivo. Los documentos detallan enormes transferencias bancarias de los fondos filantrópicos de Castillo Internacional. Elena aparentemente lo convenció de que invertiría estas donaciones caritativas en expansiones europeas. Todo es una farsa. Temo que estaba tan cegado por el enamoramiento que nunca lo cuestionó. La mano libre de Verónica fue a su vientre, su mente acelerada. «Oh, Dios, esto es más grande que una simple aventura», continuó Alicia. «Estoy enviando los archivos a Margarita Cho. Ella puede usarlos para protegerte legalmente. Y hay algo más. Escuché la llamada telefónica de Alejandro con Elena anoche. Estaba furioso, culpándola por el escándalo público. Ella amenazó con exponerlo si intentaba cortar lazos. Estamos hablando de chantaje, Verónica». Verónica cerró los ojos. El peso de la revelación la oprimía. Había sospechado la infidelidad de Alejandro, pero este giro criminal la conmocionó hasta la médula. «Alicia, gracias por decírmelo. Hiciste lo correcto». Después de colgar, Verónica llamó a Margarita Cho. La abogada escuchó, sus ojos entrecerrándose. «Esto lo cambia todo», dijo Margarita. Alejandro no solo se enfrenta a posibles cargos de agresión, podría estar implicado en una conducta financiera criminal. Elena, también. Si presenta una demanda de divorcio, puede usar esta evidencia para asegurar un acuerdo sustancial y proteger el nombre de su padre de este escándalo. Verónica sintió un torbellino de ansiedad y alivio. Y algo más, una feroz determinación. Alejandro podría haber destrozado su matrimonio con traición y violencia, pero ella tenía una carta inesperada en la mano. La prueba de sus transgresiones más profundas. Era hora de decidir cómo usarla. El colapso de un imperio y el nuevo amanecer de Verónica. Dentro de su ático, Alejandro Castillo paseaba como un depredador acorralado. Las réplicas de su agresión pública a Verónica habían destruido su reputación de la noche a la mañana. Las acciones de Castillo Internacional se desplomaron y los miembros de la junta directiva lo bombardearon con mensajes frenéticos. Había evitado las llamadas de los medios, de su suegro e incluso de su propia madre, escondiéndose detrás de puertas cerradas. La única persona con la que tenía contacto era Elena Rojas, quien ahora exigía dinero por su silencio. Su llamada telefónica la noche anterior había sido venenosa. No te vas a ir de mí, Alejandro», le había gruñido. «Si yo caigo, te llevaré conmigo. Tengo registros de cada transacción, cada transferencia bancaria». Él había rugido. «No me amenaces, puedo enterrarte». Pero su bravuconería sonaba hueca.
Estaba en caída libre, y Elena lo sabía. Ella lo había preparado meticulosamente, alimentando su ego mientras orquestaba silenciosamente su plan. Ahora, el dinero por su silencio que exigía era elevado, más de lo que podría desviar fácilmente sin que la junta lo notara. Solo en su oficina desordenada, Alejandro golpeó el puño en el escritorio. Los documentos se dispersaron, incluido un tabloide con el titular: expuesta la indignante violencia del millonario Castillo contra su esposa embarazada. La cruda impresión en negro le provocó un escalofrío de vergüenza. Una fotografía de él, en pleno acto de abofetear, dominaba la página. En un ataque de desesperación, marcó el antiguo número de Verónica. Su teléfono probablemente había sido cambiado o apagado, porque la línea fue directamente al buzón de voz. Luego intentó el número de Roberto Herrera, pero siguió sin respuesta. Incluso Alicia Ramos le había dado la espalda, dejándolo sin aliados en los pasillos de Castillo Internacional. Sintió que la fortaleza de su imperio se desmoronaba. Sentándose, se sirvió un generoso vaso de whisky, ignorando lo temprano de la hora. Nunca había querido lastimar físicamente a Verónica. Se dijo a sí mismo que fue un momento de locura, que no reflejaba realmente quién era. Pero la culpa lo carcomía, alimentando pesadillas de perderlo todo: su negocio, su hijo por nacer, y cualquier atisbo de respeto por sí mismo. Una notificación de correo electrónico sonó en su teléfono de Margarita Cho. Asunto: procedimientos legales. Lo abrió con dedos temblorosos. Mientras leía el lenguaje formal, su rostro palideció. Verónica estaba solicitando una orden de protección, citando abuso doméstico y una congelación inmediata de ciertos activos de Castillo Internacional pendientes de las negociaciones de divorcio. La carta también insinuaba posibles investigaciones criminales sobre actividades financieras fraudulentas. La última línea decía: le aconsejamos que responda en un plazo de 72 horas para evitar un enfoque legal escalado. La visión de Alejandro se nubló. Ellos saben, lo saben todo. El esquema de lavado de dinero, su complicidad con Elena, había salido a la luz. Un pánico como nunca antes había sentido se retorció en su pecho. Quería enfurecerse, culpar a todos los demás, pero en el fondo sabía que estas heridas eran autoinfligidas. Mirando el paisaje urbano exterior, la misma ciudad que una vez creyó poseer, Alejandro se dio cuenta de que el ajuste de cuentas había comenzado, y a menos que actuara rápido, el hombre una vez aclamado como el león dorado de la alta sociedad sería reducido a cenizas por las llamas de su propia creación. Verónica, por otro lado, sintió una extraña calma invadirla en el ático de Roberto Herrera. Margarita Cho acababa de irse después de una discusión detallada sobre los próximos pasos. La abogada planeaba solicitar una orden de protección de inmediato, asegurando que Alejandro no pudiera acercarse a Verónica ni al hijo por nacer sin enfrentar repercusiones legales. Se estaban redactando los documentos de divorcio citando violencia doméstica y adulterio. La investigación financiera sobre los tratos sospechosos de Castillo Internacional con Elena Rojas había comenzado. Sentada junto a una gran ventana, Verónica se encontró acariciándose el vientre distraídamente. Ya no era la mujer ingenua que anhelaba proteger un matrimonio frágil. Se había visto obligada a enfrentar el engaño de Alejandro de la manera más brutal imaginable. Ahora una feroz determinación moldeaba cada uno de sus pensamientos. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Roberto entró, su rostro, generalmente estoico, surcado por la preocupación. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente.
Verónica logró una leve sonrisa, mejor de lo que esperaba. Los moretones están sanando y el bebé está bien, según la visita al médico de esta mañana. Su padre suspiró. Me siento aliviado, pero sé que esto debe ser devastador. Ella asintió, mirando el horizonte. Nunca pensé que estaría en esta posición, casada con un hombre que me engañaría y luego me golpearía al ser confrontado. Pero no puedo quedarme en el dolor. Tengo que hacer lo correcto para el bebé. Y para mí. Roberto dudó antes de hablar. Hay algo que deberías saber. He llamado a algunos de mis amigos en la oficina del fiscal. Si las finanzas de Alejandro están ligadas a actividades ilegales, puede haber cargos criminales, y si intenta alegar que lo provocaste, ten la seguridad de que tenemos múltiples declaraciones de testigos de la gala. Un rastro de alivio parpadeó en los ojos de Verónica. Gracias, papá. Aprecio que me apoyes. A pesar de todo, todavía me sorprende lo rápido que se desmoronó nuestra vida. Parece irreal. Él la rodeó con un brazo suavemente. Eres fuerte, Verónica. Más fuerte de lo que te das cuenta. Superarás esto. Ella exhaló, apoyándose en el abrazo de su padre, recordando cómo Alejandro había sido una vez el hombre encantador que la hacía reír. Ahora, ese recuerdo se sentía como un sueño amargo. Durante las siguientes horas, Verónica comenzó a organizar sus asuntos. Escribió cartas personales a un puñado de amigos cercanos, explicando que estaba a salvo, pero que necesitaba espacio. También hizo llamadas telefónicas a comités filantrópicos, delegando sus responsabilidades para las próximas recaudaciones de fondos. Cuando se puso en contacto con el refugio de mujeres que copresidía, el personal le brindó un apoyo inquebrantable, ofreciéndole cualquier ayuda que pudiera necesitar. En estos pequeños pasos, Verónica encontró un propósito renovado. Ya no se definía por su papel como la esposa de Alejandro Castillo. Era una futura madre, una filántropa y una mujer decidida a recuperar su dignidad. Cada escalón que subía para salir de la desesperación se construía sobre su propio coraje, y sospechaba que se avecinaba un enfrentamiento final con Alejandro. Sin embargo, ahora no sentía miedo, solo preparación. El hombre que había intentado romperla pronto aprendería que las tormentas más feroces son capeadas por aquellos que se niegan a ser arrastrados. El juicio final y el triunfo de la maternidad 48 horas después de que el correo electrónico de Margarita llegara a su bandeja de entrada, Alejandro se paró frente al ático de Roberto Herrera, flanqueado por 2 abogados que había contratado apresuradamente. El portero del edificio lo miró con recelo, consciente del escándalo que había sacudido la ciudad. Sin embargo, permitió la entrada a Alejandro, notando que la reunión había sido programada a través del bufete de Margarita Cho. Dentro de una lujosa sala de estar, bañada por una tenue luz de lámpara, Margarita, Roberto y Verónica esperaban. Verónica estaba sentada en un sofá de terciopelo, con una postura regia, a pesar de su avanzado embarazo. Su mejilla magullada se había desvanecido a una tenue marca amarillenta, pero el recuerdo de la bofetada de Alejandro ardía intensamente en sus ojos. Los abogados de Alejandro ofrecieron saludos apresurados, exudando una tensa cortesía. El tono de Margarita fue nítido mientras los conducía a una mesa de comedor llena de documentos. Estamos aquí para finalizar los términos de la orden de protección, discutir el divorcio pendiente y abordar las acusaciones de mala conducta financiera. La mandíbula de Alejandro se apretó. Acusaciones, repitió amargamente. No probadas. Margarita golpeó una carpeta. Estos son registros de las cuentas de Castillo Internacional, que muestran dinero desviado a las empresas fantasma de Elena Rojas. También tenemos sus extractos bancarios, que vinculan ese dinero con cuentas en el extranjero, en las Islas Caimán.
No le tomará mucho tiempo a un jurado ver la verdad. Su rostro se enrojeció. Fui engañado. Ella me dijo que era para expansiones en Europa. Verónica habló por primera vez, su voz sorprendentemente tranquila. Y tomaste fondos de cuentas filantrópicas, Alejandro. Dinero destinado a hacer el bien. Todo por ella. Todo por tu ego. La mirada de Alejandro se dirigió hacia ella. Algo que se parecía al arrepentimiento parpadeó en sus ojos. Verónica, tienes que creer que nunca quise hacerte daño. Ella le devolvió la mirada, inflexible. Sin embargo, lo hiciste. Sus abogados intentaron recuperar el control. Proponemos un acuerdo privado y una orden de silencio. A cambio, el señor Castillo cederá un porcentaje de activos. Verónica levantó una mano. No. Su voz era firme. Perdiste el derecho a silenciar esto. Ya he solicitado el divorcio. No habrá secreto. Las mujeres, especialmente las embarazadas, necesitan ver que los abusadores no pueden esconderse detrás del dinero. Los hombros de Alejandro se desplomaron. Parecía completamente derrotado. Así que esto es todo. Verónica inhaló, reuniendo su coraje. Hay una cosa más que deberías saber. Me acusaste de provocarte. Intentaste justificar golpearme. Pero tengo un secreto. Uno que lo cambia todo. Miró a su padre, quien asintió, animándola a continuar. Un silencio se apoderó de la habitación. Verónica enderezó los hombros, su voz tranquila pero resonante. Alejandro, el bebé que llevo tiene una condición médica significativa. Solo lo supe después de una prueba reciente. Requerirá atención especializada después del nacimiento, posiblemente cirugías. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Todo el dinero que has despilfarrado en Elena, ese es dinero que nuestro hijo necesita desesperadamente. No solo me traicionaste a mí, traicionaste la oportunidad de nuestro bebé de tener una vida sana. Alejandro palideció. Sus ojos se dirigieron a su vientre. Yo no lo sabía, susurró, la sorpresa contorsionando sus facciones. Se tambaleó hacia atrás, comprendiendo el peso de sus acciones de una manera completamente nueva. El silencio reinó. La mirada de Margarita lo decía todo. Cualquier simpatía que los tribunales pudieran haber tenido por él sería aniquilada por esta revelación. Y para Verónica, una potente sensación de cierre floreció. La verdad había salido a la luz. Su desamor, la lucha de su hijo, la codicia insensible de Alejandro. No importaba lo que viniera después. Ella había expuesto la realidad que él había intentado negar tan violentamente. En las semanas siguientes, las consecuencias legales fueron rápidas y exhaustivas. Los abogados de Verónica utilizaron cada prueba que Alicia Ramos proporcionó, demostrando la participación de Alejandro en los esquemas fraudulentos de Elena. Simultáneamente, la oficina del fiscal comenzó a investigar posibles cargos criminales. Elena Rojas, dándose cuenta de que su juego había terminado, huyó del país, dejando a Alejandro solo para enfrentar las consecuencias. La Junta Directiva de Castillo Internacional, votó la destitución de Alejandro como CEO. La reputación, antes brillante, de la marca quedó hecha jirones. Sus precios de las acciones en caída libre. Una demanda civil lo esperaba de parte de Verónica, exigiendo daños por agresión y la apropiación indebida de fondos filantrópicos. La simpatía pública se volcó en la esposa embarazada, dejada maltratada por un hombre que una vez tuvo a Madrid asombrado. Sin embargo, a través del caos, Verónica encontró rayos de esperanza. Siguió adelante con los planes para asegurar que su hijo por nacer recibiera la mejor atención médica posible. La red de especialistas y donantes de su padre se movilizó rápidamente, recaudando fondos y conciencia para afecciones similares a las que enfrentaba su bebé. Verónica se mantuvo a la vanguardia de este movimiento, canalizando su desamor en una causa que resonó profundamente con padres de todo el mundo.
Roberto Herrera observó a su hija con orgullo. Se había ido la socialité tranquila y discreta. En su lugar, se alzaba una mujer de resiliencia, determinación y coraje inquebrantable. Juntos, rediseñaron una parte de la Fundación Herrera para centrarse en la atención pediátrica, nombrándola en honor al hijo aún no nacido de Verónica. Una fresca mañana de otoño, Verónica dio a luz a un bebé. Aunque el niño necesitaba una intervención inmediata para abordar su condición médica, los médicos se mantuvieron optimistas. Margarita Cho visitó a Verónica en el hospital, entregándole un último conjunto de documentos que concluían los procedimientos de divorcio. Un juez había fallado a su favor, otorgándole la custodia total y congelando los activos personales de Alejandro hasta que concluyera la investigación criminal. De pie sobre el recién nacido en una cuna de hospital transparente, Verónica firmó su nombre. Después de recuperarse, la sacaron del hospital en silla de ruedas. Los fotógrafos acechaban cerca, pero la seguridad los mantuvo a distancia. En lugar de ocultar su rostro, Verónica sostuvo a su pequeño hijo en sus brazos, dejando que las cámaras vieran su fuerza y serenidad. Los titulares de los periódicos al día siguiente decían: Verónica Herrera de Castillo sale del hospital triunfante. Hijo a salvo después de intervención médica. Un marcado contraste con la espiral descendente de Alejandro. Algunos días después, una Alicia Ramos, más tranquila, visitó el ático del padre de Verónica. La asistente se disculpó por no haber hablado antes, aunque Verónica solo le agradeció por finalmente haber dado un paso al frente. Alicia le entregó regalos para el bebé del personal de Castillo Internacional, la mayoría de los cuales le habían dado la espalda a la tiranía de Alejandro. Esto le dio a Verónica una pequeña sensación de cierre. En cuanto a Alejandro, se enfrentaba a un futuro desalentador. Casos judiciales, ruina financiera y la soledad de un hombre que se dio cuenta, demasiado tarde, del costo de sus elecciones. Elena nunca regresó a reclamarlo, habiéndole sacado todo lo que valía. La ciudad, una vez cautivada por su gran personalidad, ahora susurraba su nombre solo en el contexto de escándalo y arrepentimiento. Verónica, sin embargo, entró en un nuevo comienzo. Con su hijo en brazos y su padre a su lado, pisó el camino de la maternidad y la defensa. Su cicatriz es un testimonio de su supervivencia. Ya no era una víctima, sino una guerrera, una mujer que había recuperado la narrativa de su vida y se había asegurado de que el futuro de su hijo se construiría sobre el amor, no sobre el engaño. Y así, la historia de Alejandro Castillo y Verónica Herrera llega a su final fundamental, una marcada por la traición, la violencia y el peso de la ambición desmedida. Sin embargo, de los escombros de un matrimonio que alguna vez fue glamuroso, surgió una mujer más fuerte y resiliente, decidida a asegurar el futuro de su hijo y defender los derechos de quienes han sido agraviados. La postura tranquila pero resuelta de Verónica envió un mensaje poderoso. La verdadera fuerza reside en oponerse al abuso, desafiar las probabilidades y proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Mientras Alejandro enfrenta las repercusiones de su propia caída, Verónica avanza con el coraje nacido del desamor y el amor incondicional de una madre. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote historias fascinantes de redención, coraje y el triunfo del espíritu humano. Gracias por vernos.